Bueno, nada, primero agradecer la invitación para estar hoy día aquí, agradecerles también a ustedes la presencia, saludar a la gente que nos está viendo online. Y efectivamente, bueno, me invitaron a participar en este seminario para un poco contarles y mostrarles ejemplos de grandes mujeres en la historia universal que verdaderamente inspiran, ¿ya? Esa es la idea. Mujeres que la verdad no necesitaron, no necesitaron paridad de género, no necesitaron cupos, ni cuotas, ni nada, sino que simplemente destacaron por su genio, por su inteligencia, y fueron mujeres que finalmente abrieron caminos, nos abrieron caminos a todas nosotras, y sobre todo en épocas en las que ellas tenían absolutamente todo en contra, ¿ya? Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que destacar. Y lo cierto es que en la historia existen muchísimas mujeres de las que podríamos hoy día estar hablando, ¿ya? Que han destacado en la política, en la literatura, en las artes, que han destacado en el ámbito religioso, en el ámbito científico, son muchas. Pero hoy día a mí me dijeron que yo tenía como 50 minutos, una hora, ¿ya? Y no quiero pasarme del tiempo y por lo tanto hicimos una pequeña selección. Ya vamos a tomar a algunas mujeres y referirnos a ellas. Lo primero que les tengo que decir es que esa idea de que para las mujeres fue muy difícil destacar, que han sido siempre silenciadas sus historias, la verdad es que no es así. Basta con señalar que existen muchos textos que nos hablan de historias de grandes mujeres. Aquí solamente les muestro los textos dirigidos por George Duby, un gran historiador, donde tenemos 5 tomos, ¿ya? Donde solo se refiere a mujeres destacadas en distintas épocas. Y ahora si partimos, ¿ya?, por la época por la que yo quiero comenzar y nos vamos a la Edad Media, tenemos muchísimas obras, pero también les muestro una que es la obra de Regine Pernod, donde habla de la mujer en el tiempo de las catedrales, y el propio George Duby, la mujer en el siglo XII. O sea, el hecho de que se escriban textos de las mujeres medievales quiere decir que hay muchas mujeres medievales que sí son destacadas. Y yo quiero partir con una de ellas, ¿ya? Hildegard von Bingen. Probablemente la Magdalena Mervilá, mi socia, cuando estuvo aquí, algo les dijo, ¿ya? Pero esta mujer es realmente un caso excepcional e impresionante. Es considerada, ¿ya?, la verdad, uno de los personajes más fascinantes, más polifacética, no solo de la historia medieval, sino que de la historia occidental y de la historia en general, ¿ya? Y aquí voy a leer para que no se me olvide nada, ¿ya?, todas las cosas con las cuales podríamos describirla. Es santa, es compositora, es escritora, es filósofa, es científica, es naturalista, es médica, es polímata. La palabra polímata casi que está reservada para el genio de Leonardo da Vinci, pero tenemos varios siglos antes que da Vinci a una polímata, y es mujer. Eso quiere decir que ella se destacó en casi todas las áreas, ¿ya? Es abadesa, es mística, es líder monacal, profetisa, es de origen alemán, madre de la historia natural. Ahí va a ser conocida como la Sibila del Rin o la profetisa teutónica. Como les decía, es sumamente influyente y podemos ver la influencia de su pensamiento incluso hasta el día de hoy. Vamos a tratar de decir algo al final. Podemos ver la influencia de ella en la concepción, podríamos decir, del propio ser humano hoy día. Podemos ver su influencia en la obra de Tolkien, podemos ver su influencia en el arte del siglo XX desde el surrealismo en adelante. O sea, su influencia llega a muchos ámbitos. Lo primero que hay que decir es que ella vive en una época que es teocéntrica. Eso quiere decir que lo primero es Dios, lo segundo el hombre y lo tercero el mundo. Es una época, además, donde los dos grandes instrumentos para conocer, que son fe y razón, van unidos a intentar alcanzar la verdad. Y en esa época, la verdad se identificaba con Dios, ¿ya? Entonces, para nosotros, hoy día, su pensamiento nos puede parecer sumamente lejano porque de la sociedad actual, Dios se nos ha desaparecido de la ecuación, ¿ya? Pero en esta época, Dios es la verdad y es posible de llegar a esa verdad a través de la fe y de la razón, ¿ya? Entonces, en medio de ese mundo nace esta mujer, nace en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la zona del Rin, lo que está marcadito ahí en rojo, en el año 1098. Ella va a ser la menor
de 10 hijos, ¿ya? De una familia, podríamos decir, son caballeros al servicio, una familia acomodada, digámoslo así, ¿ya? Y por el hecho de ser la 10ª hija de esta familia, es considerada como el diezmo, es decir, como el diezmo generalmente uno lo utiliza por lo que uno tiene que entregar monetariamente a la iglesia, ¿ya? En la concepción medieval, por el hecho de ella ser la hija número 10, ¿ya? Ella tenía que ser entregada a la vida eclesiástica. Y efectivamente así va a ocurrir, y cuando ella tiene 14 años, ¿ya? Junto con una condesa, que se conoce con el nombre de Juta, entran al monasterio de Disidodenberg, ¿ya? Que era un monasterio masculino. ¿Ya? Y entonces ellas entran a una pequeña celda. ¿Ya? Y ahí la verdad es que desde muy niña ella va a comenzar a generar ciertas, podríamos decir, ciertas expectativas, van a empezar a ser conocidas, van a comenzar a cantar, ¿ya? Y eso va a hacer que en el fondo existieran cada vez mayor cantidad de mujeres que querían entrar también a este claustro. Así que finalmente esa pequeña celda donde entra Hildegard se va a transformar en una especie de pequeño monasterio femenino dentro del monasterio masculino, en un mundo donde las mujeres no tenían ya las puertas abiertas en casi ninguno de los ámbitos, ¿ya? Pero ella comienza a destacar. Una vez que muere ¿ya? Juta, que era la condesa que la protegía y que hacía las veces de abadesa, que dirigía esta especie de convento femenino, bueno, Hildegard va a ser elegida ella como abadesa y comienza ella a dirigir el convento y dirigir a estas monjas que siguen la regla benedictina. Pero con Hildegard va a ocurrir algo que le ocurre a muy pocas personas, ¿no? Ella, bueno, va a tener una salud bastante débil, ¿no? Va a ser enfermiza, pero desde muy niña también va a comenzar a experimentar visiones, ¿ya? Es decir, el Espíritu Santo se le presenta y le revela verdades, ¿ya? Lo que quiere decir, comienza a vivir experiencias místicas, ¿ya? Y solo, como les digo, solo algunos pocos tienen ese tipo de experiencias. Pero en el caso de Hildegard, ella siempre va a decir que sufre esas, o que vive, más que sufre, vive esas revelaciones, pero estando ella despierta, con los ojos abiertos, sin perder la conciencia, tanto de día como de noche. Porque por lo general, las experiencias místicas, los místicos las viven en éxtasis. O sea, medios inconscientes reciben ¿ya? Estas iluminaciones del Espíritu Santo. En el caso de ella las vive despierta. ¿Ya? Y entonces empieza a en el fondo a correr el rumor de que esta niñita tiene estas visiones, ¿ya? Y ella misma dice, se me presentan como formas, como colores, y además van acompañadas de música. Y todo eso le comienza a revelar las verdades del libro sagrado, de las sagradas escrituras en ese momento. Y ella misma va a empezar a hacer estas iluminaciones, estos dibujos de sus propias revelaciones. Y entonces, si ustedes se fijan, allá arriba, ella está recibiendo esta iluminación y recibe esa especie de llama, esa especie de luz centellante que le está revelando la verdad. Y ella va a llegar a decir, veo, oigo, escucho lo que se me está revelando y sé. Y de inmediato aprendo lo que sé. ¿Pueden imaginarse cosa más buena que escuchar, ¿ya? Ver, aprender e inmediatamente hacerlo nuestro, con lo que nos cuesta a nosotros estudiar y memorizar y repetir? ¿Ya? Ella era algo instantáneo. ¿Ya? Y entonces, cuando ella tiene como 41 años, ella misma dice 41 años y 7 meses, va a recibir la más importante de estas revelaciones. Y aquí yo quiero hacer hincapié en algo muy importante, y quiero que se fijen en esta iluminación. Aquí está Hildegard en su celda, recibiendo la más importante de sus revelaciones, y aquí vemos a un hombre, ¿ah? A un hombre que está metiendo su cabeza en un lugar donde no debiera estar, casi como chismeando. ¿Qué está pasando con Hildegard? Y ese hombre es Volmar, su ayudante, su secretario. Porque Hildegard reconocía que ella era sumamente ignorante, que ella no dominaba ni siquiera el alemán, ni mucho menos el latín. Y por lo tanto, ella no podía poner por escrito las revelaciones que sufría. Y por lo tanto va a ser Volmar
Ella le va a dictar lo que ve, lo que escucha, y Volmar pone por escrito. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque estas grandes mujeres de las que yo les voy a hablar hoy día son grandes, pero son grandes por sí mismas y porque también trabajaron en conjunto y de manera complementaria con los hombres. Y Volmar es fundamental en que la obra de Hildegarda se haya puesto por escrito y que haya llegado hasta nosotros. Y entonces, en lo que quiero hacer hincapié en que no es una competencia, en que podemos ser complementarios, y en la complementariedad yo creo que está la base del éxito, ¿ya?, tanto de los hombres como de las mujeres. ¿Ya? Yo creo que ese es el gran mensaje que estas mujeres nos dejan. Bueno, el tema es que ella como que se asusta con todo esto que está viviendo y entonces acude al intelectual más importante de su tiempo, un hombre, que es Bernardo de Claraval, y le dice, mire, me está pasando todo esto y además yo en mi pobre condición, ella le dice, en mi pobre condición de mujer me está pasando esto, ¿qué debo hacer? Y resulta que Bernardo de Claraval le contesta, reconocer este don como una gracia y responder a él con humildad y devoción. Se va a formar una comisión que van a estudiar qué es esto que le pasa a esta Hildegard. Finalmente el Papa va a decir que efectivamente son iluminaciones que ella recibe y que vienen del Espíritu Santo. Y que por lo tanto ella lo que tiene que hacer es ponerse a escribir. Y efectivamente ella con la ayuda de este Volmar va a escribir. Y por una parte va a escribir lo que se le revela del Espíritu Santo, con lo que ella comprende la verdad de las Sagradas Escrituras. En ese momento, como les dije, es una época teocéntrica, pero no solo eso. Ella empieza a escribir sobre muchísimas otras cosas. ¿Ya? Va a escribir, ¿ya?, su texto más importante, que es el que tiene que ver con las revelaciones, que se llama Sibias, ¿ya?, que significa Conoce los caminos. ¿Ya? Esa es su obra, podríamos decir, teológica más importante, pero no solo eso. Va a comenzar a escribir sobre todo lo que ella comienza a aprender. Y va a escribir una obra que se llama Física, que es sobre las ciencias naturales, otra obra que se llama Causa et Cure, que es sobre medicina. ¿Ya? Ahí están sus obras. Y por ejemplo, ¿ya?, en su obra Física, ella va a hablar, ¿ya?, son 9 libros donde Hildegard nos va a hablar de las propiedades curativas que tienen las plantas, que tienen las piedras, que tienen los peces, que tienen las aves, los animales, los reptiles, los metales. Por eso es considerada la madre de las ciencias naturales y además, en el fondo, del conocimiento de las propiedades curativas que tiene todo en la naturaleza. ¿Ya? Y entonces ella va a elaborar, podríamos decir, una concepción holística, integral del ser humano y del cosmos. El hombre y el cosmos, el hombre forma parte del cosmos. Toda la creación, dice ella, está dentro del ser humano. El ser humano es parte de esa creación y como tal, bueno, muchas cosas en la naturaleza nos pueden ayudar a curar enfermedades. ¿Ya? Y hace alusión a muchísimas cosas, como por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de lo que ella dice de la lavanda. Va a decir que la lavanda, por ejemplo, es buenísima para los piojos. Así que si ustedes saben de alguien que tenga piojo, que la lavanda es un muy buen remedio natural para eso. Y también para ahuyentar los espíritus malignos por su olor, por el poderoso olor de la lavanda. Y aquí les muestro imágenes de productos basados, ¿no?, en estos libros de Hildegard que existen hoy día y que sirven para una serie de problemas. Para la tos, las mujeres a lo mejor entenderán todos los beneficios que tiene el coco, ¿ah?, la leche de coco, el aceite de coco, ¿ah?, un gran hidratante. Eso se lo debemos a Hildegard. Después, en su obra Causa y Cura, ¿ya?, va a escribir lo que yo les decía, la recíproca interrelación e interacción entre el hombre y el cosmos. Dice, la luna y toda la creación influyen y afectan al ser humano, pues toda la creación está en el hombre. Y en la época de ella, es una época en la que ella está pensando teocéntricamente, está pensando en la divinidad.
hoy día, el mundo actual, donde la divinidad se nos ha desaparecido, no se ha desaparecido esta visión, porque probablemente muchos de ustedes hoy día me van a entender si yo les digo que se ha puesto muy de moda esto de que hay que manifestar. Hasta los cómicos en el Festival de Viña, una muy divertida que no me acuerdo cómo se llama, dijo que iba a manifestar que tenía una relación con Gonzalo Valenzuela. La idea de manifestar lo que uno quiere lograr. Es decir, si yo quiero riqueza, tengo que vibrar en alto y tengo que sentir que soy un imán para el dinero. Si yo quiero manifestar el amor, me lo tengo que imaginar que va a ser buen mozo, canoso, de ojos verdes. ¿Ya? O sea, tengo que vibrar en lo que quiero lograr, porque soy uno con el cosmos. Y en la medida en que yo vibre y libere la energía de lo que yo quiero, atraigo la energía. Eso hoy día está en todas partes. Y eso es Hildegard von Bingen. ¿Ya? Entonces, esta mujer, la verdad es que en todos los ámbitos uno puede encontrar en ella cosas que verdaderamente son sumamente actuales. O el hecho de todos sus tratados respecto de lo que son las virtudes y los vicios, donde ella insiste en que lo importante para la vida y la felicidad es el equilibrio, la moderación y la templanza. Y si uno lo piensa, solo con la palabra equilibrio y moderación, ¿ya? Lograr ir así, como sin caer en las tentaciones, sin caer en los vicios, sino que mantenerse en la moderación. Efectivamente, ese es un gran camino para lograr la verdad. Y en cosas tan banales, podríamos decir, pero que nos hacen tan felices y nos hacen tanto bien como la cerveza, Hildegard von Bingen también está ahí. Ella es considerada, podríamos decir, la madre, la patrona de la cerveza, porque es Hildegard la que le incorpora al líquido de la cerveza el lúpulo. Y eso es lo que hace que la cerveza se pueda preservar y que tenga ese amargor. ¿Ya? Así que ahora, cada vez que se tomen una cerveza, hagan salud por Hildegard von Bingen. ¿Ya? Recetas de panes, recetas de galletas. Mucha gente nos pide a nosotros las galletas. Música. Compuso alrededor de 78 obras musicales que son música sacra, porque ella consideraba que en el fondo para las necesidades litúrgicas, ¿ya? Era necesaria esa música y es la música que ella misma escucha cuando tiene todas estas revelaciones. ¿Ya? Va a continuar escribiendo, donde va a ir poniendo en conjunto, ¿ya? Todo lo que es sus conocimientos. Va a crear además una lengua desconocida, una lengua ignota, ¿ah? Que tiene 23 caracteres y que ella utiliza también para poner por escrito sus revelaciones, y por eso es que es considerada también como la patrona de los esperantistas. ¿Ah? Aquí hay estudios sobre este lenguaje desconocido de Hildegard, y hoy día los filólogos, los especialistas en lenguaje dicen que esta lengua que ella creó sí tiene sentido, sí tiene una estructura. ¿Ah? Una mujer que se decía ignorante, que decía que no dominaba el latín y que tampoco, y que rudimentariamente el alemán. Fue capaz de crear todo esto. Se hizo tan famosa que el propio emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, la llama para entrevistarse con ella en su palacio. Y ella va y se encuentra con el emperador. Y el emperador queda tan impresionado que le va a conceder un edicto de protección para el monasterio que ella va a crear en Ruppersberg, que va a ser un monasterio solo femenino, que va a contar con la protección imperial. Así de importante llegó a ser. Y no solo eso, ahí está Ruppersberg, donde ella crea, que es en el fondo, se fijan, aquí está el río Rin, ya la colina de Ruperto, ahí ella funda su primer monasterio femenino. No solo Federico Barbarroja, sino que también el rey de Inglaterra, ¿ya? Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania van a solicitar el consejo de Hildegard von Bingen. Una Hildegard que no solo va a fundar un monasterio, sino que un segundo monasterio va a ser fundado posteriormente en la ciudad de Ibbenheim, y ella se va a dedicar a recorrer los territorios del Sacro Imperio Germánico, predicando, dando a conocer estos conocimientos, y además se va a atrever a criticar a las autoridades de aquella época. Se atreve a criticar la corrupción eclesiástica para que se den cuenta de que los problemas de la iglesia no son nuevos, porque la iglesia
es una institución de hombres, de seres humanos. Y como seres humanos existe el pecado. Y entonces los problemas han existido siempre. Ella critica la corrupción, ella critica la herejía. Se va a atrever también a criticar al propio emperador. El emperador que le había dado el edicto de protección, ella lo va a criticar y le va a decir que se acuerde que él también está sujeto al juicio de Dios. Porque el emperador había hecho ahí unos movimientos y se había opuesto al papa legítimo, que era Alejandro III, y había puesto 3 antipapas a hacerle la competencia. Una cosa de control entre religión y política que también ha existido siempre. Pero ella se atreve a decirle a estas autoridades lo que había que decir. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de que ella tiene y que tiene todos estos grandes avances en gran parte, en gran cantidad de disciplinas, bueno, va a ser efectivamente cuando ella recibe esa visión, cuando ella tenía 41 años y 7 meses, esto que yo les mostré hace un rato atrás, va a ser verdaderamente ese el momento donde ella va a mostrar probablemente más que ningún otro ser humano lo que es ser un verdadero visionario. Porque lo que ella escribe de todas esas visiones que tiene, de todas esas revelaciones, nos hablan de que efectivamente existe en el ser humano una luz interior, porque ella dice, yo no escucho todas estas revelaciones del Espíritu Santo con los oídos exteriores, los escucho con el oído interior. Yo no veo lo que me muestran estas revelaciones con los ojos externos, los veo con los ojos interiores. Porque efectivamente existen ojos interiores y oídos interiores, no solo los sentidos exteriores, y todos nosotros los tenemos. Lo que pasa es que también muchas veces estamos en el mundo actual, sobre todo, estamos tan bombardeados por estímulos exteriores que muchas veces dejamos muy poco tiempo para escuchar lo que la voz interior tiene que decirnos. Y esa voz interior que ella intenta rescatar, la verdad es que es lo que uno puede encontrar presente, por ejemplo, en la obra Silmarillion de Tolkien. Es lo que uno puede encontrar presente en la obra de los surrealistas. El fundador del movimiento surrealista, André Breton, dice que la pintura surrealista va a ser interior y si no, no es pintura. Y basta con que ustedes piensen en las obras de Salvador Dalí, que a lo mejor les son más cercanas, y uno de repente mira la obra de Salvador Dalí y dice, Dios mío santo, ¿qué querrá decir con todo esto? Bueno, ahora hay que mirarlos desde ese punto de vista. La voz interior. En las obras de Dalí, efectivamente, de repente hay unos relojes que se están derritiendo y que parecen quesos, y de repente aparece un oído asomándose por aquí arriba, y uno dice, qué raro. Los desafío a que vuelvan a mirar esas obras y que intenten entenderlas desde esta perspectiva. Era la voz interior de Salvador Dalí o la voz interior del surrealismo lo que se está expresando ahí. Y eso viene de esta mujer. Y es un llamado para cada uno de nosotros, nosotras y mujeres y hombres, a hacer caso, un poquito más de eso. Bueno, Hildegard va a morir muy viejita, casi de 80 años, en el año 1179. Se va a abrir inmediatamente su proceso de canonización, va a durar mucho tiempo, no se va a resolver hasta tiempos del Papa Benedicto XVI, quien finalmente la va a declarar santa y doctora de la Iglesia. Son muy pocos los que son considerados doctores de la Iglesia. Yo aquí les voy a mostrar solo fotos para que ustedes vean cómo la obra de Hildegard está presente en muchísimos ámbitos y los estudios sobre su obra siguen estando presentes hoy día. O sea, manual de medicina, el aparato digestivo, el libro de las piedras que curan, hierbas divinas, las enfermedades de la piel, el cáncer y la debilidad del sistema inmunitario. Médicos han hecho estudios sobre la obra de Hildegard en todos estos aspectos. La nutrición, el arte de sanar, suma y sigue. Y solo por mostrarles algunas y un poco para reflejarles la grandeza de esta mujer. Y para terminar con ella y pasar a la siguiente, tomar una frase que ella misma escribe. Se me olvidaba decirles, imagínense.
es una monja, que en ese libro Causa y Cura, donde habla de la medicina, es la primera en incluir en ese libro, la primera vez que se incluye en un texto, la existencia más bien del orgasmo femenino. Ustedes dirán, una monja lo incorpora en un texto. Una monja se atreve por primera vez en la historia a poner por escrito que las mujeres sí también tenían orgasmo. Valiente. Para terminar con ella, ¿la mujer podrá estar hecha del hombre? Asumiendo tal vez su condición de personaje más débil en aquella época, pero el hombre no se puede hacer sin una mujer. Y en eso tiene toda la razón. Y además agrega que el pecado original, o sea, Adán y Eva y la manzana, ella dice, la culpa no es de Eva, la culpa fue del demonio, la culpa fue de Satanás, que sintió celos de que la mujer tuviera la posibilidad de dar la vida. Y como Satanás se puso celoso de la mujer, envenenó la manzana. Y Eva, tan ser humano como Adán, cayó. O sea, lo que quiere decir es que tantos hombres y mujeres podemos caer en el pecado y Eva cayó, porque es igual de humana que Adán, pero tiene la capacidad de dar la vida. Y eso yo creo que es algo que a las mujeres nos define. Es algo que tenemos en potencia. ¿Lo podemos o no llevar al acto? Esa es decisión de cada una de nosotros. ¿Necesitamos la contribución del hombre para eso? Sí. Pero en el cuerpo de las mujeres está la potencia de generar vida. Y eso, lo quieran o no, es algo que nos define. Vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a ir al siglo XV. Y nos vamos a ir a ver a una mujer que destaca en la política. Isabel I, reina de Castilla, desde el año 1479 hasta su muerte en 1504. Isabel de Castilla es una mujer revolucionaria. Es una mujer, sin lugar a dudas, y por derecho, la gobernante más importante que ha tenido la historia de España y me atrevo a decir que la historia del mundo occidental, de Europa y del mundo occidental. Y ella no lo logra sola, lo logra porque elige al candidato perfecto para convertirse en su marido, que es Fernando de Aragón. Este es el Fernando de Aragón verdadero, que se va a convertir en su complemento perfecto. Hacen un trabajo en equipo. Y yo aquí les pongo, sobre todo a las chiquillas, al Fernando de Aragón de la serie. Y les digo, ¿quién no va a querer trabajar en equipo con este Fernando de Aragón? Yo al menos me ofrezco. De todas maneras. Si no han visto la serie, véanla, porque la verdad es una excelente serie, ¿verdad? Que refleja muy bien esta época. Rodolfo Sancho se llama el actor, ¿eh? Por si lo quieren después googlear. Pero bueno, como les digo, esta mujer es revolucionaria. Primera cosa, no nace como heredera al trono de Castilla. Ella va a crear su derecho a convertirse en reina, ¿verdad? Y eso porque ella, que nace en 1451, es la segunda hija del rey de Castilla. Ella tiene un hermano mayor del primer matrimonio de su padre. Por lo tanto, ni siquiera la fecha de nacimiento de Isabel de Castilla está tan clara porque no era la heredera al trono. El hecho es que España en ese momento todavía no era España, eran distintos reinos, el reino de Castilla, el reino de Aragón, bueno, el reino de Portugal, y aquí abajo estaba el reino nazarí de Granada. Y no tenemos que olvidarnos que España había sido invadida por el Islam en el año 711, ¿ya? Por los infieles, por los musulmanes. Y desde el 742 más o menos se había iniciado desde el norte el proceso de reconquista cristiana. Y en la época de Isabel, el Islam estaba reducido a esto, pero todavía no se lograba reconquistar todos los territorios. Si ustedes se fijan, la reconquista va avanzando. Pero aquí todavía no existe España, ¿ya? España está en un proceso de hacerse nación. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando muere el padre de Isabel, ella tenía solo 3 años y por lo tanto el trono le corresponde a su hermano Enrique IV.
A este Enrique IV, lamentablemente, va a pasar a la historia y es conocido como el impotente. Había tenido un primer matrimonio en el cual no había logrado tener hijos, tiene un segundo matrimonio y en ese segundo matrimonio efectivamente sí tiene una hija que se llama Juana. El problema es que dentro de la nobleza va a comenzar a surgir el rumor de que esa niña no es hija del rey, sino que es hija del amante de la reina, ¿ya? El señor Beltrán de la Cueva. Les muestro el actor, sí. ¿Ah? Evidente. Y entonces a esta niña la van a comenzar a llamar como Juana la Beltraneja. Y esto es por envidia, porque en esta época los nobles e incluso los clérigos, ¿ya?, eran buenos para, en el fondo, poner y sacar reyes. Los nobles eran los que tenían el dinero, eran los que tenían los recursos, finalmente eran señores feudales, dueños de la tierra, que dirigían la política de los reinos. Y el rey era casi una figura decorativa que hacía mal o bien lo que podía con los recursos que tenía. Darle prebenda a los nobles, en general, era lo que los reyes hacían. Pero esta Isabel va a decidir poner fin a todo eso. El tema es que en este momento todo el mundo le tiene envidia a Beltrán de la Cueva porque Beltrán de la Cueva ha sido condecorado por el rey como con la Orden de Santiago, que era lo que todo el mundo quería. Y entonces vienen las envidias y dicen, ah, no, la niñita es hija de Beltrán de la Cueva. Listo. Y entonces, sobre todo el obispo de Toledo, que era un personaje muy poderoso, levanta la posibilidad de que Isabel sea la heredera, porque esta niñita no es hija del rey. Y Isabel, la verdad es que dice, ah, podría ser, se entusiasma con la idea y entonces decide sentarse o ir más bien a pactar con su hermano. Del acuerdo de los toros de Guisando. Se reúnen, ¿ya?, frente a unos toros que están de la época celtíbera de los orígenes de España, por eso se llama los toros de Guisando, porque son unos toritos así de piedra. Se reúnen ahí y se ponen de acuerdo. Y ella le dice, Juana no es hija tuya, no es hija del rey, por lo tanto yo soy, ¿ya?, la princesa de Asturias, la heredera al trono de Castilla. Y entonces te reconozco como rey, pero cuando tú mueras yo voy a ser rey. Segunda condición que le pone al hermano, le dice, yo voy a elegir marido, a mí no me van a imponer a nadie. ¿Qué es lo que hace Enrique IV? Inmediatamente intenta casarla con el rey de Portugal, que era un señor 50 años mayor que Isabel. Isabel dice, no, y busco mi propio marido. Y ahí es cuando aparece Fernando de Aragón. El matrimonio se celebra en secreto en 1469 y aquí les cuento una copucha. Ya me estoy demorando ya sé que los 50 minutos que me dieron. Ellos eran primos, Fernando e Isabel. Y entonces para casarse necesitaban una dispensa papal, o sea que el papa les diera un permiso. Como estaban tan apurados para casarse, porque Enrique IV le estaba buscando marido a Isabel, y no quería que se produjera el matrimonio con Fernando porque Aragón era el segundo reino más importante, los nobles y Carrillo, el arzobispo de Toledo, inventan la bula, la falsifican y le dicen, ah, no, sí que el Papa ya les dio el permiso, ahí está, así que cásense. Y se casan. Y después, al tiempo después, se enteran de que la bula era falsa. Y Isabel, que era catoliquísima, o sea, quiere morir. Imagínense. Finalmente el Papa va a terminar perdonándolos y va a llegar la bula verdadera, pero cuando se casan lo hacen con una bula falsa. Y el tema es que, bueno, a partir de ahí, a partir del matrimonio, las cosas, bueno, no se van a solucionar, sino que todo lo contrario, van a empeorar. Y van a empeorar, ¿ya?, porque de inmediato, a pesar de que con el matrimonio se comienza a producir la unión dinástica de las dos coronas, de Castilla y de Aragón, ¿ya?, todavía no podemos hablar de España, tenemos que hablar de Castilla y de Aragón, sí comienza a darse la unión peninsular. Y en eso es súper importante el lema de Fernando el Católico cuando dice, tanto monta Isabel como Fernando, tanto importan Isabel como Fernando en ambos reinos, ¿ya? Y eso es algo que Fernando el Católico toma del propio Alejandro Magno, ¿ya? Que
es parte de también una leyenda de Alejandro que después, si quieren en las preguntas, se la cuento. El tema es que la cosa se va a complicar cuando Enrique IV muera, porque cuando Enrique IV muere, Isabel se apresura y se corona como reina de Castilla en la ciudad de Segovia. Pero entre medio de todo esto, Juana la Beltraneja se había casado con el rey de Portugal, con el señor mayor de Portugal. Y entonces Portugal ve en ese momento la posibilidad de invadir Castilla y entonces se va a producir una guerra de sucesión entre Portugal y por el otro lado Castilla y Aragón. Finalmente Isabel y Fernando van a lograr imponerse, ¿ya? Y a partir de ahí, 1479, van a comenzar a reinar. Y aquí van a decidir hacer las cosas distintas. Como yo les decía, podrían haber seguido gobernando como gobernaban los reyes, es decir, darle prebenda a los nobles, favor a los nobles, que los nobles les dieran los recursos que necesitaban y listo. Pero ellos no, ellos decidieron hacer las cosas de manera diferente. Y lo primero que van a hacer es neutralizar a los nobles, quitarles el poder a los nobles. Y para eso se van a comenzar a apoyar en ciudades y villas que van a ir creando, ciudades nuevas, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Aunque ustedes no lo crean, Madrid en este momento era una pequeña villa chiquitita y entonces van a ser los reyes católicos quienes van a comenzar a darle importancia a ciudades como Madrid que no dependían del poder de ninguna familia noble hasta ese momento. No era lo mismo Toledo. Había una familia que prácticamente era la dueña de Toledo y además estaba el arzobispo de Toledo. Y entonces de esas villas, de esas ciudades van a sacar los recursos económicos que necesitan para poder comenzar a reinar y empezar a detener a los nobles. Nobles que impartían justicia e injusticia. Nobles que, en el fondo, actuaban para su propio enriquecimiento y no por el bien de los ciudadanos. Y entonces ellos deciden poner fin a eso. Si lo ponemos en términos de ciencia política, lo que Isabel, y aquí en esto es Isabel, la que tiene visión, porque Fernando era el perfecto caballero, el hombre de acción, el que iba a la guerra, la que tiene la concepción política es Isabel. Y aquí podemos, si lo decimos en términos de ciencia política, lo que Isabel pretende es crear una república cristiana. Hasta ese momento no existía Estado, el poder estaba atomizado en el poder de los nobles. Y ella dice, no, yo quiero centralizar el poder. Y para eso tiene que fortalecer el poder real y hacer aparecer el Estado, que no existía hasta ese momento. El Estado moderno surge, tiene como precursora a la figura de Isabel la Católica. Y entonces lo van a lograr, efectivamente van a ir disminuyendo el poder de los nobles. En segundo lugar, tener el control de la estructura del poder, es decir, quién te administra el ejército, quién cobra los impuestos, quién maneja las platas. Hasta ese momento lo hacían los nobles. Y la verdad es que, como ha ocurrido siempre, quienes ocupaban los cargos no eran las personas más idóneas. O sea, el que manejaba la plata no era el que más sabía de números. El que manejaba la plata era el que tenía más nexo con el noble que lo había puesto ahí. Y entonces, ¿cómo actuaban? También ocurre hoy día, no en el beneficio del pueblo, sino que en beneficio de ellos mismos. Entonces, muchas veces por pituto o por corrupción, las personas ocupaban los cargos públicos. Y entonces es Isabel la Católica la que dice, no, esto tiene que funcionar por mérito. Aquí tenemos que tener a los que sepan de cada una de las cosas. Y increíblemente, en solo 10 años, Isabel la Católica logró cambiar la estructura de poder del Estado. Y efectivamente aparecieron personas que también eran miembros de la nobleza, pero que sí comenzaron a actuar no en beneficio propio, sino que en beneficio del reino. Y lo logró con determinación. Tercer punto, la seguridad. En ese momento, 1480, les preocupaba la seguridad, porque efectivamente en los despoblados, en los lugares donde no habían caminos, habían crímenes, habían asaltos, habían secuestros. Y entonces, ¿qué es lo que hace Isabel? No había una policía. Isabel crea la Santa Hermandad, que era una policía que tenía la atribución de actuar tanto en la ciudad como en los caminos que conectaban las ciudades. Tenían armas para poder hacerlo,
¿ya? Y tenían las atribuciones que le permitían neutralizar y detener a los delincuentes. Es la primera policía, podríamos decir, de la historia de este tipo. Y eso le permitió además contar con un brazo armado, podríamos decir, porque, claro, el ejército también eran los nobles, en gran medida los que tenían los recursos y eran parte del ejército o manejaban sus propios ejércitos. Pero ella crea esa santa hermandad. Y así, una vez que logra estructurar este Estado, llegamos al año 1492, que es el año clave. Es el año en el que ella tiene este concepto: quiero una república cristiana. Y entonces, si quiero una república cristiana, este reino de aquí no puede seguir existiendo porque es musulmán. Era un reino que pagaba tributo, era un buen negocio, pero era musulmán. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tengo que poner fin a ese reducto, ¿ya?, del Islam. Y va a iniciar la guerra de Granada, va a lograr derrotar a este que fue el último gobernante, que es Boabdil el Chico. Fernando va a comandar los ejércitos y efectivamente el 2 de abril de 1492 Granada se rinde, Boabdil entrega las llaves de la ciudad. Y Boabdil se retira a las Alpujarras. Y la madre de Boabdil, que era tremenda, ¿ya?, la sultana Aixa, le dice, él se da vuelta, mira Granada, una belleza Granada, mira Granada, la Alhambra. Y la madre le dice, llora como una mujer, lo que no supiste defender como hombre. Y ahí es el fin, ¿ya?, de Boabdil, el fin de la reconquista. Los reyes católicos celebran efectivamente que en la Alhambra, ¿ya?, toda Europa celebra. Isabel ha logrado ese sueño, podríamos decir, de esa república cristiana. Una sola, podríamos decir, nación que se define por esa cristiandad, ¿ya? Y una vez que logra eso, que logra, podríamos decir, esa unidad política, bueno, era evidente que quería la unidad religiosa y eso en gran medida es lo que explica la expulsión de los judíos también en 1492. El edicto de expulsión, el edicto de Granada, va a ser convertirse o salir, ¿ya? Y los que no se convierten salen, porque evidentemente en este momento era este Estado o esta república que se definía por ser cristiana. Y habían judíos que se habían convertido, pero que eran confesiones falsas, y por lo tanto el edicto fue salir. Pero no es por razones étnicas la expulsión de los judíos, sino que es razones religiosas. Y una vez que logran eso, bueno, miran hacia otros ámbitos. Porque la verdad es que el sueño de Isabel era volver a establecer el orden que esa idea que estaba presente de ese orden que había impuesto el mundo romano, esa ciudadanía del mundo romano que había dominado todo el Mediterráneo. Y entonces Isabel quiere ir más allá del estrecho de Gibraltar. Y entonces el reino de Aragón va a expandirse por el Mediterráneo. Y el reino de Castilla, gracias a Isabel la Católica, va a apoyar a este caballero. Cristóbal Colón, que tenía una idea loquísima, ¿ya?, que probablemente en ese momento dijeron, no va a llegar a ninguna parte, es muy raro navegando al occidente, tenía los cálculos errados, pensaba que la circunferencia de la Tierra era más chica. Bueno, pero Isabel lo apoya. Lo apoya porque se trataba de ir a descubrir nuevas tierras y por sobre todo encontrar nuevas almas que convertir e incorporar a esta noción de esta república cristiana, de este Estado cristiano. Y efectivamente, bueno, Colón va a morir sin saber que llegó a un nuevo continente, pero efectivamente, ¿ya?, va a llegar, ¿ya?, a los territorios, en el fondo, se va a producir el descubrimiento de América, aun cuando él no lo haya sabido. Y eso significa el inicio del gran imperio español. Y eso es lo que hace que el Papa en ese momento, mediante una bula, les dé a Isabel y Fernando el título de reyes católicos, ¿ya? Y junto a eso, y esto es sumamente importante, Isabel la Católica tiene una visión antropológica que es extraordinaria. Isabel la Católica considera que somos todos hijos de Dios. Y como seres todos hijos de Dios, somos todos iguales en dignidad. No podemos decir iguales en derecho porque esa es una concepción sumamente moderna, ¿ya? O sea, de la Revolución Francesa en adelante. Hasta ese momento, derechos, esta era una sociedad estamental.
pero sí somos todos iguales en dignidad en cuanto hijos de Dios. Y si a ella Dios la eligió para que gobernara, ella no podía permitir que existiera la esclavitud. Y efectivamente, Isabel la Católica va a prohibir la esclavitud y en su testamento, que es una pieza histórica de primer orden, deja claramente establecido que en relación a los indios, a la población aborigen americana, había que tratarlos bien, no había que esclavizarlos, había que educarlos y había que cristianizarlos. La conquista, el proceso de conquista sirvió para todo tipo de... Pero en la concepción de Isabel, además, ella siempre dijo, y eso es muy distinto al imperio británico, al imperio holandés, a todos los otros imperios. Dijo, son seres humanos. Los británicos no lo tenían tan claro, que la gente en la India fueran seres humanos. Ella tenía clarísimo y lo dejó establecido. ¿Ya? Y por esa razón, ¿ya? El propio Bartolomé de las Casas, que es muy crítico con los conquistadores, va a decir que ella no cesaba de encargar que se tratase a los indios con dulzura y que se emplearan todos los medios para hacerlos felices. Y tal vez esa es también la razón por la cual va a apoyar en el año 1492 la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Es la primera gramática, ¿ya? De una lengua vulgar que se pone por escrito. Y es la gramática de nuestra lengua. Porque se enoje quien se enoje, nosotros lo que hablamos es castellano. Porque lo que se impone es la lengua de Castilla. Está bien, siempre decimos hablamos español porque viene de España, pero en verdad nosotros no hablamos catalán, hablamos castellano. La lengua de Castilla. Y Nebrija sistematiza esta lengua y toma la frase del latinista romano, ¿ya? Lorenzo Valla, del latinista, que dice respecto del latín, donde quiera que domine el latín, allí estará el imperio romano. Bueno, donde quiera que domine el castellano, ahí está el imperio español. ¿Ya? 1492 es el inicio además del siglo de oro español. Pero el tema es que Isabel muere ya después de 30 años de reinado en el año 1504. Y bueno, con su muerte se va a iniciar una etapa un tanto complicada, pero el auge del Imperio Español va a llegar con su nieto, ¿ya? Que es Carlos I de España o Carlos V de Alemania, donde efectivamente es el periodo de mayor gloria y esplendor de ese imperio. Pero como les digo, esta mujer, una mujer revolucionaria que cambió la política, que crea, podríamos decir, el concepto de ese Estado moderno y que es la primera figura en iniciar, podríamos decir, el fortalecimiento del poder real, algo que va a tomar mucho tiempo en el resto de los países de Europa. Ahí la ven en esa escultura que está en el Paseo de la Castellana en Madrid, que es la apoteosis de Isabel la Católica guiando al imperio y a su nación a la unidad nacional. ¿Ya? Así que otra de las grandes en términos políticos. Ahora avanzamos un poco más en el tiempo y nos vamos al siglo XIX. Florence Nightingale. Florence Nightingale, por su papel en la guerra de Crimea, y porque se atreve a desafiar a la época victoriana, probablemente la época más pacata, recatada, que las mujeres las mujeres tenían dos posibilidades en la vida. Uno, casarse, y por eso había que encontrar el mejor marido posible. Jane Austen, si ustedes se fijan en sus obras o si las detienen o vean las películas, Jane Austen cuando describe a los personajes hombres dice, oye, el señor no sé cuánto, gana 5.000 pounds. Y después cuando habla de Mr. Darcy dice son 40.000 pounds. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué materialista? No, porque mientras más pound ganara el caballero en cuestión, era mucho mejor la vida que la mujer iba a tener. Porque el destino de la mujer era casarse y la que no se casaba estaba frita. Si no, la otra alternativa era ser institutriz. Y no había más. ¿Ya? Y esta mujer se atreve a desafiar esa sociedad donde sí, cometían sus pecados y sus cosas, pero todo muy oculto, nadie podía saber. ¿no? Para afuera, para el exterior, había que mostrar toda esta moral media puritana y perfecta,
y ella se atreve a romper los moldes, ¿ya? Conocida como la dama de la lámpara, ya les voy a decir por qué. Esta Florence Nightingale que, desde ya les digo, el día de su cumpleaños es el día, ¿ya?, de las enfermeras, porque efectivamente esta mujer va a cambiar el oficio de ser enfermera, va a transformar además lo que son los hospitales, ¿ya? Y les cuento un poco de su vida. Se llama Florence porque nace en Florencia, ¿ya? En esa época era muy común, la gente de bien, ella era de una familia muy acomodada, hacían el Grand Tour y viajaban por Europa y todos tenían la obsesión de ir a Italia. Y entonces ella nace en la ciudad de Florencia y tiene el nombre de la ciudad. En la familia, como les digo, una familia acomodada británica, ella tiene una hermanita, estas son las casas donde ella pasó su vida, ¿ya? En Derbyshire y después en Embley Park. Su madre se dedica a preparar a sus dos hijas efectivamente para encontrar el mejor candidato, ¿ya? Y entonces estas dos niñitas van a ser educadas a la usanza de la época. Hablaban un poco de latín, se les enseñaba el piano, se les enseñaba costura, para que pudieran desempeñarse de la mejor manera posible, ¿ya?, en esta sociedad, como les digo, en esta sociedad victoriana. Tenían que saber de bailes, ¿ya? Tenían que, en el fondo, manejarse en esa sociedad. Pero Florence tiene una habilidad extraña y su padre lo va a fortalecer. A ella le gustaban las matemáticas y ella tenía una obsesión por catalogar cosas. Y hasta el día de hoy existen los cuadernos de ella, donde además ella juntaba, por ejemplo, hacía colección de conchitas y las ponía de acuerdo al color, al porte, hacía como unos gráficos así, ¿ya? Y tenía habilidades para eso, y su padre, sin darse cuenta, la va a incentivar en esto, ¿ya? Van a ser, la familia, como una familia acomodada, va a viajar muchas veces por Europa, intentar darle a estas dos niñitas la mejor, podríamos decir, educación y la mayor cantidad de contactos y roces. O sea, en algún viaje por Europa podía aparecer el candidato para casarse. Pero ella, en vez de conocer Europa, Florence se dedicaba a contar cuántos hospitales había en cada ciudad, cuántos habitantes había en cada ciudad. Entraba a los hospitales y contaba la cantidad de camas que habían al interior de los hospitales. Y entonces, en medio de la madre ya preocupada por esta niña, en medio de todo esto, cuando tiene 17 años, ella dice que sufre una crisis nerviosa y que recibe un llamado de Dios. O sea, Dios le dice lo que ella tiene que hacer. Luego va a quedar ahí y finalmente en el año 1837 se atreve a decirle a los padres cuál era ese llamado de Dios. Y ese llamado de Dios era que quería ser enfermera. Y los padres se horrorizaron, sobre todo la madre, porque hasta ese momento ser enfermera era considerado como un oficio vil, lo hacía la gente de clase baja, en medio de condiciones de limpieza inexistentes. Muchos en el no sé, sumergidos en el alcoholismo, ¿no? O sea, era lo más bajo de la sociedad, ¿no? De hecho, Charles Dickens, ¿no?, hace alusión a ese mundo muy, muy sórdido, muy oscuro, y las enfermeras eran parte de eso, que no eran enfermeras, en el fondo eran simplemente mujeres que iban a hacerse cargo de algunos enfermos. Entonces los padres se horrorizan, y se horrorizan más aún cuando ella rechaza no una, dos propuestas de matrimonio. Suerte la de Florence. Dos veces, ¿ah? A los dos les dijo que no. Y este incluso se transformó en su cuñado. Se casó con la hermana, ¿ya? Y ella dice, no, no, no. Y empieza a escribir y empieza a estar en contra. Y dice que le da indignación a las madres y las esposas, ¿ya?, que hablan de que el amor conyugal o el amor materno es el único amor posible en la vida. ¿Por qué no? Porque ella dice, yo siento amor por el prójimo, mi mente está obsesionada por el sufrimiento humano, me acomete por todos lados, apenas puedo percibir otras cosas. Ella quiere dedicarse a la labor social e insiste, e insiste, e insiste, ¿ya?, hasta que finalmente, ¿ya?, se van a ir dando, se van a ir abriendo los caminos. En primer término, en uno de sus viajes a Roma, ella va a conocer a Sidney Herbert. Este hombre andaba en Roma de luna de miel, pero era un político que se va a transformar en un político importante. Y por eso les digo, estas mujeres, en el caso de todas estas mujeres, siempre hay hombres. Siempre hay hombres que han sido complementarios, que les han permitido abrir ciertos caminos, ¿no?, abrir puertas, que han trabajado de manera complementaria.
Y entonces este hombre es el que finalmente, ya lo vamos a ver, va a permitir que Florence, ¿ya?, sobresalga y efectivamente haga eh, lo que quiere con su vida. Antes de eso, el padre, bueno, va a acceder y le va a decir, ya, bueno, anda a estudiar enfermería y se va a Alemania por un tiempo. Pero ahí se da cuenta de que en realidad los hospitales estaban en pésimas condiciones. Va a regresar a Londres, a Inglaterra, por problemas de salud de su hermana, y ahí se le va a dar la posibilidad de comenzar a trabajar ya en una clínica privada. Y ella comienza a trabajar en esa clínica privada, muy decidida a transformar el oficio de enfermera, de hacer los cambios, de que en el fondo ya no fuera considerado este oficio para gente, eh, como para que fuera un mal oficio, sino que esas mismas mujeres que cuidaban enfermos, a esas mismas mujeres levantarlas y ennoblecerlas, a sacarlas como de ese mundo oscuro. Y entonces ella se va a dar cuenta de que hay dos cosas que son fundamentales para lograrlo: la preparación, o sea, estudiar, y la higiene. Se da cuenta que esos eran los dos principales problemas. Y entonces estalla la guerra de Crimea, 1853 a 1856. Yo feliz les explicaría la guerra de Crimea porque si hay algo que me gusta es hablar de Crimea, pero no puedo. Después si quieren me preguntan. Pero el amigo, el novio que andaba de luna de miel, en este momento se había convertido en el secretario de guerra de Lord Aberdeen. Entonces, es el encargado de, estamos en guerra. Y entonces él se va a comenzar a dar cuenta de que la guerra tiene una cantidad de muertos impresionantes, de heridos, ¿ya?, que son llevados al hospital de campaña y mueren. Y entonces se va a acordar de Florence, de su amiga Florence, y le va a decir, Florence, necesito que me hagas un favor, que busques a un grupo de mujeres y que te vayas al hospital en Scutari, en el Mar Negro, en las costas de Turquía. Y Florence, ¿qué creen ustedes que hace? Busca, reúne 38 mujeres y parte hacia Scutari. Y cuando llega ahí, va a dar la primera instrucción de limpiar las salas, limpiar a los enfermos, cambiar las sábanas. Va a instalar una lavandería. ¿Y quién va a aportar la plata para comprar las máquinas para lavar? Va a ser un personaje muy cercano a ella, que es el mismísimo Charles Dickens. Hace ya la donación para instalar la lavandería. Pero el problema era que el hospital estaba muy mal ubicado, no eran las condiciones idóneas para un hospital de guerra. O sea, si ustedes se fijan, los tenderos, especies de carpas afuera. Entonces los heridos estaban en muy malas condiciones. Y entonces ella va a comenzar a tener problemas porque ella va a querer reformularlo todo. Y entonces se va a enfrentar con el doctor, el médico que dirigía el hospital, que la va a terminar llamando en agua imperiosa, ¿ah?, porque ella trataba de imponerse y eran constantes las discusiones. Pero ella va a insistir en cosas como, por ejemplo, que había que poner cortinas entre medio de las camas en estas salas comunes. Porque además, dice ella, los pacientes cuando tienen una intervención quirúrgica tienen que tener privacidad. Algo que hoy día uno dice, evidente. Aparte de eso, va a decidir que ella y las otras 38 van a comenzar a usar un uniforme para que sean fácilmente identificables por los enfermos y sepan, ay, señorita, porfa, me ayuda. El primer uniforme de enfermera lo hace Florence. Pero los muertos seguían, ¿ya? Y los muertos seguían porque, a pesar de que ella había llevado su botiquín con sus remedios, a pesar de la limpieza, ¿ya?, ella comienza a investigar y pide una comisión que venga de Londres. Y efectivamente llega una comisión y ahí Florence les explica cuál es el problema. Y el problema era que el hospital, ¿ya?, en Scutari estaba construido sobre una cloaca. Entonces, el agua con la que cocinaban, el agua que le daban a los enfermos, era agua contaminada. Entonces los enfermos no se morían por las heridas de guerra, sino que se morían por infecciones. Surgían epidemias de cólera, por ejemplo. Y esa era la razón. Entonces, ¿cuál fue la orden? Comenzar a purificar las aguas y dar agua purificada a los enfermos. Y rápidamente las muertes comenzaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces la comisión, bueno, vamos a ver después a cuál va a ser la conclusión que llega. Y ella se va a convertir en una celebrity.
porque va a llegar la noticia a Londres de que esta mujer no solo está reformándolo todo, sino que además en las noches, cuando todos se han ido, los médicos, todos se fueron a acostar, ella tomaba una lamparita, prendía la vela y hacía una ronda nocturna. Y les daba alivio a los pacientes. Se sentaba en las camas de los pacientes con una hojita y un lápiz y le decía, ¿le quiere escribir a alguien de su familia? Dígame. Ella escribía la carta y se encargaba al otro día enviarlas. Y entonces aparece un artículo en el diario The Times, donde la describen como un ángel guardián en estos hospitales, mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores. La cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella, cuando todos los oficios médicos se han retirado. El silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. Se transformó, como les digo, en hoy día habría sido una especie de influencer. ¿Ya? La madre muerta, pero encontrando que era lo peor que le podía pasar, estar en los periódicos, que llegaran cartas a su casa que iban destinadas a Florence, o sea, la madre no podía, una familia, imagínense, aristócrata, ¿ya? En la época victoriana encontraba que esto era lo peor que les podía pasar. Bueno, finalmente la guerra va a llegar a su fin en el año 1856. Inglaterra, a pesar de que está en el lado de los que ganan, la reina Victoria dice, reconozco que la paz es un nudo en mi garganta y lo mismo ocurre con toda la nación. Y eso es porque, bueno, van a ser los franceses los que van a poner la bandera final, así que el triunfo final no es para Inglaterra, es para Francia, la Francia de Napoleón III, pero aparte por la cantidad de muertos, 18.000 muertos entre los ingleses en la guerra de Crimea. Y Florence Nightingale, ¿ya? Que se va a reunir con la reina Victoria, ¿ya? Y que va a comenzar a trabajar con dos hombres, hago alusión de nuevo al trabajo en equipo, que son dos estadísticos, va a comenzar a hacer los análisis de la situación y se van a dar cuenta de que de los 18.000, 16.000 habían muerto por malas condiciones de higiene, por estos problemas del agua. Solo 2.000 habían muerto por las heridas de guerra. Entonces era un fracaso tremendo para los ingleses. Teniendo eso, Florence Nightingale dice, ya bueno, sí, si yo de matemáticas sé, de números también, pero ahora tengo que demostrar mis habilidades de comunicación, porque decir el número sí, uno dice, se impacta. Sí. Y entonces ahí recordó sus conchitas, sus dibujitos, y entonces ella hace esto, el diagrama de la rosa, donde por medio de colores muestra cómo desde el comienzo de la guerra, en 1853, ¿ya? La cantidad de muertos, y para eso utiliza los colores, ¿ya? Van a comenzar a disminuir drásticamente en el año 1855, cuando ella hace todas esas modificaciones en el hospital de Scutari. Eso es lo que hace que ella sea la primera mujer en ser aceptada en la Sociedad Real de la Estadística Británica y también en la norteamericana. Posterior a eso, como ella se va a transformar en una persona muy famosa, de hecho, los dos personajes, Herbert, además de los dos personajes a los que ella le había dicho, no me quiero casar contigo, van a formar una especie de fundación que van a hacer el fundraising, van a juntar el dinero, y eso es lo que va a permitir que Florence Nightingale pueda abrir la primera escuela de enfermería, ¿ya? En el hospital de St. Thomas, ¿ya? Que hoy día es parte del King's College de Londres, la primera escuela de enfermería de la historia. Además, se va a construir un nuevo hospital en las cercanías de su localidad natal. Y en ese hospital, ¿ya? Se van a introducir cambios, ¿ya? Que tienen que ver con las estructuras de los hospitales hoy día. Por ejemplo, cosas que hoy día nos pueden parecer sumamente obvias, pero por ejemplo, el ancho de los pasillos de los hospitales tiene que permitir que al menos entre una camilla. ¿Ya? Eso es algo que hoy día a nosotros nos parece evidente. Lo mismo que el ancho de las puertas. Los hospitales tienen las puertas que tienen que abrirse para que una cama pueda entrar. De otra manera, imposible, hay que trasladar. ¿Ya? Que los suelos de los hospitales tienen que tener el color, ¿ya? Que permita darse cuenta de que sí están sucios. No, el suelo del hospital no puede ser negro, ¿ya? Tiene que ser lo más claro posible para poder limpiar, pasar cloro, y debieran estar
inmaculado. Todas esas cosas hace ella. Y además se atreve a escribirle a personajes como el duque de Westminster y pedirle lo que ella encuentra que necesita. ¿Ya? O sea, tiene ese tipo de personalidad. Escribe notas todas sus notas en este texto, notas de enfermería, y todas esas notas son las que van a dar origen, 40 años después de la muerte de Florence Nightingale, a la creación del Servicio Nacional de Salud, ya en Inglaterra. Por la idea de que en realidad, independiente de la clase social, independiente del grupo al que uno pertenezca, bueno, Florence Nightingale estaba convencida de que todos teníamos que tener acceso a una salud de calidad. Más evidente que nada, ¿verdad? Y ese Servicio Nacional de Salud es uno de los elementos de los cuales los ingleses se sienten más orgullosos. O sea, se sienten orgullosos de algunas cosas, pero probablemente estas de las cosas que más orgullosos se sienten. No sé si ustedes recuerdan cuando la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2017, no me acuerdo exactamente, pero uno de los temas importantes de esa ceremonia fueron efectivamente los hospitales y las enfermeras, en honor a Florence Nightingale. Va a recibir todos los premios posibles, ¿ya? La Royal Red Cross va a ella también a tener el reconocimiento de que el fundador de la Cruz Rosa, Henry Dunant, va a reconocer que se inspira en la figura de Florence Nightingale para crear la Cruz Roja. ¿Ya? La Orden al Mérito, que recibe, la mayor condecoración que puede recibir, de hecho, un enfermero, es esta Orden al Mérito Florence Nightingale. ¿Ya? Y va a recibir las llaves de la ciudad de Londres, o sea, una serie de cosas. Vivió muy largo en su vida, se va a acordar siempre, ella decía, se acordaba siempre de sus viejos amigos de Balaclava, Balaclava haciendo alusión a la guerra de Crimea, porque el desastre de Balaclava va a ser uno de los peores desastres de esa guerra, y muere finalmente a los 90 años el día 13 de agosto. ¿Hay algún enfermero aquí o alguien que tenga mamá? ¿Hay una enfermera? Habrá hecho ese juramento en honor a Florence Nightingale. Exactamente. Así que una mujer que rompe esquemas, porque no tenemos que olvidar que es la época victoriana. Y además, un detalle que a veces las feministas olvidan. Ella tenía solo las feministas actuales, olvidan. Ella tenía 22 años cuando escribe esta obra que se llama Cassandra, donde habla respecto de lo que ella considera la injusticia por la invisibilidad que tienen mujeres en su época, y ella pone como ejemplo a su propia madre y a su propia hermana. Mujeres educadas, mujeres cultas, mujeres capaces, que por las imposiciones de la sociedad, ¿ya?, no han podido brillar en lo que sí podrían haber deslumbrado. ¿Ya? Y le pone por nombre Cassandra. Y ese nombre no es un nombre cualquiera, porque Cassandra es una de las hijas del rey Príamo, el rey de la guerra de Troya, el rey de los troyanos, el papá de Héctor, el que se enfrenta con Aquiles. Y Cassandra dice, ¿ya?, pone la alerta, ¿ya?, y dice que va a aparecer un engaño y que ese engaño va a tener forma de caballo, el caballo de Troya. Pero nadie le creyó a Cassandra, le dijeron, está ahí loca, olvídate que van a entrar un caballo. Y entonces las palabras de Cassandra se quedaron en el olvido. Y entonces ella, pensando que efectivamente sus palabras iban a caer en el olvido, a su ensayo, que escribe cuando tiene 22 años, le pone por nombre Cassandra. Y le podemos decir a Florence, si es que nos está escuchando en alguna parte, que no cayeron en el olvido, porque hoy día aquí estamos recordando ese ensayo de cuando ella era muy jovencita. Y ahí está, en un lugar destacado, en el centro de Londres, ¿ya?, en este monumento a la guerra de Crimea. Ahí la tienen, Florence Nightingale, y aquí Sidney Herbert. Esto no habría sido posible si no habría dado esa amistad, ese encuentro en la ciudad de Roma, y el hecho de que este hombre haya confiado en ella la gran labor de ir a mejorar la situación de los heridos de guerra en la guerra de Crimea. ¿Ya? Así que eso con Florence Nightingale. Y terminamos con Marie Curie. Marie Curie lo vamos a hacer
más rápido, porque probablemente todos ustedes saben mucho más de Marie Curie, porque es un personaje ya del siglo XX y porque ya llevo más de una hora. Pero esta Marie Curie, ¿ya? Esta mujer es polaca, ¿ya? Su nombre original es María Salomea Sklodowska, ¿ya? Más conocida como Marie Curie o Madame Curie. ¿Ya? Nace en la ciudad de Varsovia. Y esta mujer, bueno, ¿qué decir? Miren la foto. ¿Ah? La única mujer. ¿Quién está ahí? Esa es foto. ¿Ah? Esa es foto. O sea, una de las científicas más destacadas que probablemente ha conocido la historia. Una de las, en el fondo, de las impulsoras en todos los estudios que tienen que ver con la radioactividad. De hecho, el concepto de la radioactividad, de la radiación, ¿ya? Es un nombre que acuña ella, o sea, el término lo acuña ella. Y sobre todo, o sea, creo que lo que es más necesario de destacar es el hecho de que ella vive en un mundo o se desempeña en una rama que es la ciencia, que estaba absolutamente reservada para los hombres. Y esta foto creo que es lo que mejor la ilustra. En un mundo de hombres, esta mujer logró destacar. Y dentro de las cosas en las que destaca es el hecho de que es la primera persona y también la única en ganar 2 premios Nobel, pero en 2 categorías distintas. Hay 4 personas más que sí han ganado el premio Nobel 2 veces, pero en la misma categoría. Ella tiene un premio Nobel de física y de química. O sea, tampoco, no es cualquier cosa. ¿Ya? 2 premios Nobel. Es además la primera mujer en ser aceptada como profesora en la Universidad de la Sorbona, en la Universidad de París. ¿Ya? Es además la primera mujer que por mérito propio está enterrada en el Panteón de París, donde están las personas más destacadas de la historia de Francia. Ella es la primera mujer por su propio mérito. Y ella es una inmigrante. Nació en Varsovia y está ahí. Como les digo, nace en Varsovia. Varsovia en ese momento era parte del Zarato ruso, después incluso del Imperio ruso, o sea, es anexado por los rusos. Ella nace en una familia de profesores, sumamente nacionalistas, que luchan en el fondo por la independencia de Polonia. Si uno estudia la historia de Polonia, podrá darse cuenta de que Polonia ha tenido escasos momentos de independencia y siempre ha tenido potencias al lado que lo único que han querido absorberlo. Esta es una familia que lucha por esa independencia y Marie Curie va a ser parte también de eso. Como parte del Imperio Ruso, en Polonia, la verdad, las mujeres no podían estudiar, ¿no? O sea, uno podía estudiar como en un instituto de señorita para poder dedicarse también a la labor doméstica, saber coser, alguna lectura, pero no podían ir a la universidad. Y entonces Marie Curie estudia en Polonia en una universidad clandestina y con el riesgo de que la policía del zar la descubriera, y eso habría significado un muy mal futuro. Ella estudia en esa universidad clandestina hasta que decide irse con su hermana mayor a París. Y ahí va a continuar sus estudios, entra a la universidad, conoce a uno de los científicos más destacados de aquel momento, que es Pierre Curie, que finalmente va a terminar siendo su marido. ¿Ah? Y ella ahí, cuando conoce a Pierre Curie, comienza a vincularse con los científicos más destacados de aquel momento. Uno de ellos era este Henry Becquerel, que había observado que el uranio emitía radiación. Y ella se obsesiona con esta cosa de la radiación, ¿ya? Y comienza a estudiarla, ¿ya? Y comienza a trabajar en un galpón en pésimas condiciones y comienza a trabajar en esta idea de qué es esto, qué es lo que es, como les digo, ella acuña el término radioactividad. Y en eso hay que reconocer y hay que aplaudir a Pierre Curie de que él siempre señaló que esa línea investigativa, que esa idea era de Marie, no era de él. Y eso va a causar celos, envidias en la comunidad científica que decían, no, ¿cómo va a ser una mujer la que se le va a haber ocurrido esto? Y él decía, no, 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 la idea es de ella, ¿ya? Los méritos son de ella. Y de hecho, ¿ya? A raíz de estos estudios, ¿dónde? Marie Curie va a descubrir y caracterizar lo que es la radioactividad. Va, como les digo, el término lo acuñó ella. Además, va a
intuir y va a desarrollar cuáles pueden ser las aplicaciones de esta radioactividad. O sea, esto es lo que permite después establecer la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Además, va a desarrollar las técnicas para aislar los isótopos radiactivos, ¿ya? Cosas que para mí son muy difíciles de entender, pero que ella era brillante en eso. Entonces, a raíz de todo, de los avances que en los que contribuye Becquerel y contribuye también Pierre Curie, pero que ella lidera, la academia, ¿ya?, decide otorgarles, ¿ya?, el primer premio Nobel en física, 1903. Pero se lo dan a Becquerel y a Pierre Curie y no quieren hacer honor a Marie Curie. Y entonces Pierre Curie dice, no, hace protestas, ¿ya?, al respecto del tema y casi que amenaza con que yo ese premio no lo voy a recibir. Hasta que finalmente la academia tuvo que acceder y otorgarle a los tres el premio Nobel de Física. ¿Ah? Luego de eso van a continuar trabajando y Marie Curie va a lograr descubrir, aislar, en el fondo, para poder determinar dos nuevos elementos, que son el polonio y después el radio. ¿Ya? Y eso lo hace ella solita. El problema va a ser que tanto Pierre como Marie Curie no se van a dar cuenta de los efectos que tiene la radioactividad. Y ellos comúnmente andaban con las manos quemadas, con heridas. Pierre Curie había momentos en los que no podía caminar del dolor que sentía en las piernas, pero ellos siempre lo atribuyeron a las malas condiciones en las que trabajaban en este galpón. Ellos no lograron intuir que, claro, efectivamente la radioactividad mata células malas, pero no distingue de las buenas. ¿Ya? Y entonces eso genera también daño a la salud y por eso hay que tener tanto cuidado. O sea, cuando uno, por ejemplo, se va a tomar una radiografía, de partida le preguntan, ¿está embarazada? ¿No? Y uno se tiene que poner esa cosa a protegerse. ¿Ya? Ellos no lo sabían. ¿Ya? Y Marie Curie, de hecho, andaba trayendo en su bolsillo los tubitos de ensayo donde tenía, andaba con material radioactivo por la vida, ¿ya?, sin saberlo. Y entonces, eso les va a comenzar a generar problemas de salud. Y si ustedes piensan, las cartas, los cuadernos de Marie Curie, incluso el libro de cocina, el libro que ella tenía en su casa con recetas de cocina, el que ocupaba para cocinar, todo eso hoy día se encuentra en la biblioteca en París, pero se encuentra dentro de una caja, ¿ya?, así como está Chernobyl, en una especie como de sarcófago, efectivamente, ¿ya? Porque emiten radioactividad. Y cada vez que se quieren estudiar los documentos de Marie Curie, hay que solicitar todos los permisos, tiene que ser una persona que sepa y que tiene que, en el fondo, aislarse, ¿ya?, de recibir esos efectos. Y todos esos documentos van a tener que estar ahí, ¿ya?, en esta especie de sarcófago, por 1620 años más. Faltan para que dejen de emitir radioactividad. A eso estaba ella sometida día a día. Pierre finalmente va a morir no por los efectos de esta situación, sino que porque sufre un accidente, un trágico accidente, es atropellado por una carroza. Ella queda completamente devastada, pero va a reponerse, va a aprender a vivir con su duelo y va a ganar un segundo premio Nobel, ahora en química en el año 1911. Y no solo eso, ella va a destinar todos los recursos, todos los premios que recibía, el dinero que recibe por el Nobel, todo eso, ¿ya?, incluso ella nunca patentó ninguno de sus descubrimientos. Ella podría perfectamente haber dicho, este invento mío, así que si usted quiere utilizarlo, nada. Ella lo dejó al servicio de la ciencia. Si lo hubiera patentado, bueno, podría incluso haber tenido mejores condiciones de vida, podría haberse hecho los tratamientos médicos cuando se da cuenta de los efectos que ha tenido, pero no lo hizo. Todo lo donó y lo utilizó para instituciones para el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, va a fundar el Instituto Curie en París y en Varsovia. De hecho, el polonio, ella le pone polonio por su país, por Polonia, ¿ah?, siempre pensando en su país. Y va a crear este mismo instituto en Varsovia. Hacia los últimos años de su vida va a haber una controversia, sobre todo por el hecho no solo por el hecho de que es mujer, sino que porque se comienza a señalar que Marie Curie era judía, que no lo era, ¿ya? Pero se comienza a decir que era judía y entonces cuando
la Real Academia de Ciencias de Francia quiere incorporarla como miembro, el resto de los científicos un tanto envidiosos empiezan a decir no, porque ella es judía y porque no sé qué y porque está porque ya en esa época ya habían corrientes antisemitas bastante importantes. Y finalmente le van a bloquear la entrada a la Real Academia Francesa. Y porque han pasado los años desde que muere Pierre Curie y ella ha entrado en una relación con otro científico, un científico que estaba separado de su mujer, ¿ya? Pero la sociedad en aquel momento consideran que ella es una rompe matrimonios y comienza a divulgarse el rumor de que Marie Curie es la que ha roto este matrimonio. De hecho, hay gente que incluso va a su casa hasta tirarle piedras y a decirle que, judía, y tuvo que afrontar, y además inmigrante, era algo que le sacaban en cara, inmigrante, judía, y rompe matrimonio. O sea, tuvo que sufrir en ese momento, podríamos decir, una especie de bullying. Pero se va a reponer y se va a reponer de la manera más maravillosa, ¿ah? Dando además muestras no solo de que era una gran científica, sino que era un alma humanitaria tremenda. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ella decide también utilizar sus propios recursos para establecer lo que se van a conocer como estos, como Curie Móvil, ¿ya? Que son camioncitos donde ella atrás, ¿ya? Hizo todas las instalaciones para poder tomar rayos X, radiografía, una especie como media ambulancia, pero que tenían esta posibilidad de tomar rayos X. Y ella va a ser la primera mujer en conseguir una licencia de conducir, porque ella misma condujo estos camiones, que fueron más de 20, hacia las líneas del frente, hacia el campo de batalla. Y eso permitió salvarle la vida a más de 1.000.000 de soldados en medio de esa Primera Guerra Mundial. En un trabajo en el que le ayudó su hija, ya que en ese momento tenía 17 años, su hija también se va a casar con un científico, también tiene premio Nobel, la nieta también, o sea, esta gente que tiene, o sea, son superiores, de todas maneras, ¿ya? Albert Einstein va a decir de ella, era la única mujer que conocía, o que conozco, cuya integridad la hacía incorruptible por la fama y la gloria. Jamás, ¿ya? Ni la fama ni la gloria, no, podríamos decir, no se le subieron jamás los humos a la cabeza. Murió en 1934 a los 66 años. Y yo creo que su vida, la verdad, es que es un gran ejemplo de que en un ámbito tan difícil, tan reservado para los hombres, ella haya podido destacar y destacar al nivel que lo hizo, ¿ya? Y haber puesto al servicio de la humanidad todos sus conocimientos y finalmente, bueno, terminó dando la vida por lo que fueron los avances que ella logró, porque ella efectivamente se va a enfermar de una anemia que le quitó la vida producto de la radiactividad a la que se vio expuesta durante su vida. Algo que finalmente ella terminó por comprender, pero ya no había mucho más que hacer. Por eso les digo, es finalmente una entrega de su vida a el desarrollo de la ciencia. Y termino con esta imagen para una reflexión final, ¿ya? Y un poco repetirle lo del comienzo. Yo creo que hoy día, ¿ya? Las mujeres tenemos la mayor cantidad de posibilidades de sobresalir. Y creo que podemos hacerlo en cualquiera de los ámbitos, en cualquier área en la que queramos desarrollarnos. Las posibilidades están, las capacidades las tenemos más que de sobra, ¿ya? Y lo que les decía al comienzo, yo creo que no son necesarios ni los cupos ni los criterios de género. Eso es algo que más bien debieran hacernos sentir un tanto ofendidas, porque tenemos todas las posibilidades de destacarnos en lo que nosotras queramos destacar. Pero no tenemos que olvidar de que como seres humanos, ¿ya? Yo pongo esta imagen, no lo miran en el aspecto religioso, de que es Dios creando a Adán, sino que yo lo pongo en el sentido antropológico del concepto. Nosotros somos todos seres humanos únicos e irrepetibles. No somos iguales. Y gracias a Dios que no somos iguales. Porque si fuéramos todos iguales sería una lata tremenda.
somos complementarios. Somos complementarias entre las mujeres y somos complementarias con los hombres. Y yo creo que la grandeza de reconocer al otro con igual dignidad que tú, reconocer en el otro las capacidades y que sea recíproco, yo creo que ahí está la gracia de un trabajo en equipo. Y cuando trabajamos en equipo, yo creo que finalmente todos ganamos, ¿ya? Así que el feminismo actual ha tomado cosas que confunden, se ha ideologizado y producto de la ideología, yo creo que muchas veces las propias feministas no se dan cuenta de que están siendo un instrumento de esa ideología más que una campaña por los derechos de las mujeres. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso.